El cortometraje Los vecinos nos remonta a Chile entre los años 1973 y 1990. Sin embargo, no nos revela esta información hasta que termina el cortometraje. La historia nos remonta a la vida de un profesor que vive solo en Chile. Él de pronto tiene unos vecinos inesperados que llegan a mudarse a su vecindario. Sin embargo, con el paso de los días comienza a escuchar ruidos inusuales, que de pronto dejan de ser inusuales. Se comienza a dar cuenta que al lado de su pared están ocurriendo actos de tortura. Sin embargo, el vecino decide callarse. Tiene miedo, pero los observa, se da cuenta y quiere entender quiénes son, qué ocurre, quiere ver. Sin embargo, después, con el tiempo, comienza a descubrir quiénes son y decide todavía quedarse más callado. Un día no puede más, con los ruidos, con la tortura que ocurre a través de su pared, y les grita que por favor paren, pero lo amenazan, le dicen que lo tienen vigilado, saben con quién habla, saben con quién se comunica, saben quién es. Entonces el vecino decide callar, decide hacer su vida normal y pues mejor no actuar y aguantar el sonido que ocurre al lado. La historia nos mantiene con miedo porque no entendemos por qué el protagonista no actúa, por qué no hace nada, por qué no busca ayuda. Cuando nos cuentan la situación de qué está pasando, dónde está situado, en qué tiempo, en qué situación, entendemos que ocurre un proceso de un régimen autoritario en Chile durante esos años en el que ocurren actos de tortura en diferentes centros situados en el país de manera de tener a la población cautiva, obedeciendo todo lo que ellos quieran. Los elementos de la obra que hicieron más memorable mi experiencia y por el que entendí mejor el cortometraje fue la música. La escena era en silencio totalmente hasta que ocurría algo horrible, algo de tortura. Escuchaba música, se escuchaba ruido, sin embargo no ocurría nada y permanecía el silencio. También la escena se sentía fría, no había sol, era un ambiente con muy poca luz, entonces se sentía frío, como nos sentíamos como ansiosos, como sin saber qué iba a pasar, y pues la música junto con los sonidos que te daban a entender que estaba ocurriendo algo de tortura, fueron los elementos más memorables. La obra se sitúa en Chile entre los años 1973 y 1990, donde estaban viviendo un nuevo régimen autoritario establecido con principios de extrema derecha, donde prohibieron los sindicatos, limitación de libertad de expresión, se acabaron los partidos políticos y todo esto eh, permitió violación de los derechos humanos. El que hablaba se le era silenciado, hubo muchísimo exilio político, hubo muchísima migración por las personas, fue su mayor crisis de emigración con 200,000 personas en total. En lo económico afectó de tal manera que antes, mientras Chile tomaba un rol de productor y de interventor, pasó a ser un tipo subsidiario donde necesitaba de otros países para obtener recursos. También esto promovió en socialmente muchísima desigualdad, había muchísima represión, la gente no podía opinar lo que quisiera, y había muchísima censura, afectando las manifestaciones culturales y pues la cultura se vio afectada de tal manera, la gente tenía mucho miedo. Sí tuve que investigar más del contexto, qué pasaba en Chile, qué situación, qué tipo de gobierno estaba sucediendo, para poder entender qué fue lo que sucedió y por qué la protagonista no pudo actuar. Después de ver esta obra en el salón se comentó que este era un tipo de cortometraje de crítica social. Sin embargo, yo lo encuentro más como un tipo de arte de memorial, de forma que no olvidemos lo que sucedió, no olvidemos que por lo menos como se hizo en Chile, ellos estar conscientes de que estamos aquí hoy gracias a los que vivieron esto, que mucha gente sufrió, no olvidar de forma que no se vuelva a repetir. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces creo que si volvemos a hacer conciencia en que esto sucedió, entenderemos mejor lo que no queremos que pase y cómo evitarlo y pensar en acciones, en no permitir otra vez un tipo de gobierno de este tipo porque produce catástrofes, produce violaciones de los derechos humanos de formas que no nos imaginamos. Entonces yo creo que esto tiene un impacto eh, de tipo reflexivo en el que te quedas pensando en lo que la humanidad llegó y a lo que pudo haber actuado y lo que pudo haber hecho por intereses personales
ciertos líderes. Creo que este cortometraje trasciende a través del tiempo y del espacio, y espacio me refiero a varias civilizaciones, varias culturas, varios países nos podríamos identificar con la situación porque no es algo único. La humanidad ha cometido ese tipo de errores una y otra vez. Desde nuestros inicios remotos ha ocurrido estos actos de tortura y han ocurrido en tiempos de la Edad Media, han ocurrido hace poco y este cortometraje nos demuestra lo mismo. Ocurrió hace unos 30, 40 años, 50 años. Entonces, pues, ¿qué nos espera? Es no repetir. Creo que nos recuerda lo que la humanidad es posible hacer, por lo que debemos que estar conscientes.